Les agradezco inmensamente la invitación a compartir este rato de reflexión con ustedes y con mucho gusto les participo lo que nosotros estamos viendo y sintiendo en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Quiero expresarles realmente que me da mucha alegría y mucha emoción saber que ustedes como facultad están presentes y viven con verdadero sentimiento de solidaridad con el pueblo este momento. Ahora al mediodía me emocionó mucho ver que como resultado de la Eucaristía que tuvieron los jóvenes aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, en el barrio Teusaquillo, La Soledad, salieron después de la misa los celebrantes con sus albas y los jóvenes cantando muy particularmente esta canción tan bella de no queremos para nada la guerra. Y solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Y quiero por otra parte decirles, nosotros en la comisión hemos estado tratando de analizar con cuidado lo que nos está pasando. Sentimos que el resultado de lo que ocurre tiene muchas raíces en la forma como se venían desarrollando las cosas durante el conflicto armado en Colombia y cómo ese conflicto de diversas formas ha continuado, aunque por supuesto de una manera distinta. Ya no estamos ante la confrontación durísima entre el Estado y las FARC, sino entre el Estado y diversas formas de violencia. Pero sobre todo quisiera expresarles que lo que nosotros sentimos es una manifestación muy profunda del pueblo colombiano, muy particularmente liderada, o si ustedes quieren, cargada con el entusiasmo y la presencia de los jóvenes. Nos sorprende mucho la cantidad de juventud que se ha sumado a esto, estudiantes de las universidades, de los últimos años de los colegios, y por supuesto también de las juventudes de los barrios populares, unidos por supuesto a los obreros, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos. En el caso del Cauca y de Cali y del sur del país, al mundo indígena y también al mundo afro, como también en otros lugares del país. Lo que sentimos, francamente, es que estamos ante un cuestionamiento muy profundo. Por una parte, de la forma como se ha desarrollado el país, una forma de desarrollo y una forma de llevar las cosas en Colombia que finalmente ha causado un irrespeto profundo hacia el mundo popular, hacia los habitantes de los barrios pobres, hacia los campesinos, un irrespeto profundo hacia las comunidades negras, hacia las comunidades indígenas y también un irrespeto profundo a la mujer, al mundo LGTB. Todas estas cosas están ahí y hay una especie de rechazo inmenso para que ese irrespeto pueda continuar, ese irrespeto absolutamente intolerable y al mismo tiempo una conciencia muy grande de la exclusión a todos los niveles y junto con la exclusión también de la pobreza, todas estas cosas sentidas en una manera expansiva y profunda con motivo del coronavirus que ha golpeado tantísimo a la gente, pero tal es la indignación de la gente que perfectamente conscientes de los riesgos que se toman y en un momento en que ha alzado mucho la curva del coronavirus, la gente se ha tirado a la calle casi como diciendo no tenemos nada que perder, está primero nuestro honor y nuestra dignidad que incluso la vida, lo cual es realmente muy contundente. Entonces, lo primero es eso, uno como que siente que el sistema tal como se da, si no se replantean las cosas muy profundamente, la gente ya no lo resiste porque está tocando su dignidad. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, una presencia hondísima de la ausencia de gobernanza. El país está sin líder, el país no tiene cabeza. Mi convicción es que el presidente Duque es un hombre bueno, es un hombre que hace lo posible por acertar, pero que está lejos de poder llevar
gravedad, el peso, la complejidad de este país hoy en día, los cambios que este país está viviendo. Y como suele pasar cuando hay debilidad, fácilmente se pasa a expresiones de poder las más grandes posibles para mostrar que uno sí defiende y que uno sí tiene poder. Y ha habido esta determinación de avanzar de manera bélica, trayendo la guerra, o como se lo ha llamado, la guerra eh, eh, diferenciada y micro, micro expandida, no se me viene en este momento la expresión que ustedes seguramente conocen, pero todo esto es de una delicadeza supremamente grande. Yo quiero sobre eso decirles que para nosotros en la comisión, por supuesto, viendo las cosas en los 600 municipios del país donde esto se está presentando, no estamos ante un asunto pequeño, y aprovechando las 28 casas que tiene la comisión en el resto del país, hemos estado teniendo comunicaciones y conversaciones. Un punto que nos importa muchísimo y que quisiéramos invitarlos a ustedes que mantienen continuamente la reflexión teológica de fondo basada en el Evangelio y en la Escritura y la experiencia espiritual de lo que hay que vivir estas cosas, y sobre todo cuando uno se pregunta realmente qué es como tenemos que preguntarnos, no cómo le vamos nosotros a llevar Dios a esta sociedad, no que nosotros tengamos a Dios para llevárselo a esta sociedad y a estas marchas, porque eso no es así, sino qué es lo que Dios nos está tratando de decir, qué es lo que Dios está activando en el corazón de todos los que están en estas marchas y en estas expresiones, y qué podemos nosotros hacer para acompañar lo que Dios está haciendo allí. Este es el punto de fondo, que Dios no habla por los libros, ni habla por las tesis de teología, ni habla por los debates académicos, sino que Dios se expresa en el corazón de estas expresiones. Y el punto aquí es saber leer, pero no para hacer un discurso más, lo que Dios está haciendo allí, y mirar eso y por supuesto acompañarlo. Y estas manifestaciones de Dios se dan en nosotros, seres humanos, que infortunadamente cruzamos la buena atención y el buen discernimiento para dejarlo llevar por el Espíritu, pero también las otras cosas que se nos mezcla el odio, la rabia, la intransigencia, todo eso va junto, y entonces hay que despejar el camino del misterio de Dios que se está expresando en una situación como estas. Nosotros vemos que es muy importante mantener fuertemente, hablarlo, decirlo en una forma que corresponda al lenguaje de los muchachos que están en esto y de las gentes que están en esto, el lenguaje de la no violencia activa. Y en esto hace referencia a lo que Gandhi tomó particularmente del discurso de la montaña, y ser muy fuertes en ello. Ustedes saben, la no violencia activa es una invitación a la movilización por la dignidad humana. Es una movilización para en ningún momento hacer una violencia cuando está haciendo esa movilización, ni a los guardias del gobierno, incluso si vienen armados, ni por supuesto al resto de la ciudadanía de ninguna forma, en privaciones de alimentos o privaciones de medicamentos o privación de cualquier otra cosa, no hacer violencia, pero sí hacer manifestación ciudadana, hacer desobediencia civil abierta, con toda determinación, pues, y nunca contribuir con nadie que esté armado y que trabaje en formas armadas. Esas son cosas típicas de la no violencia, así como también la determinación solamente de poner el corazón y el pecho y la voluntad para que las cosas avancen. Y por supuesto buscar salidas dialogadas en este momento y salidas negociadas, por supuesto sin echar atrás lo que está en las peticiones legítimas, que todas tocan con una protección de la dignidad. Yo quisiera invitarlos a que desde la Facultad de Teología ustedes sientan cómo el misterio de Dios se mueve hacia allá, y nosotros tenemos que darle espacio a estas cosas. Esta semana, el pasado miércoles, yo estaba en Caicedo, en estas acciones que hace la Comisión de la Verdad. Caicedo es el municipio de
Antioquia, hacia donde se dirigían Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria hace 18 años exactamente, en una marcha de no violencia, para consagrar al municipio como el municipio de la no violencia, y cuando llegaron al puente del Bao, fueron cogidos por la guerrilla ya a 4 kilómetros del pueblo, y precisamente en la fecha del 6 fueron asesinados por la guerrilla de las FARC, al mismo tiempo que mataron a 8 soldados que estaban con ellos. La guerrilla vio que se venía sobre ellos un operativo para rescatar a los cautivos, y decidieron matarlos de una forma muy aleve, muy triste. Sobrevivieron 2 de los militares que han hablado con la Comisión de la Verdad y que sabemos la forma como fue ese asesinato, y estamos justamente buscando ahora un acto de reconciliación muy bonito que habrá en el pueblo con los de la FARC, que van a reconocer lo que hicieron. Pero traigo esto porque ese fue un acto sobre no violencia activa que quisiera invitarles a ustedes a que tengan muy presentes. Pero quisiera decir más. A nosotros nos preocupa que en las circunstancias actuales justamente se haya tomado la decisión por parte del Estado de encontrar una solución a través de lo militar y dando predominancia a lo militar. Y quiero esto traerlo porque tenemos que proteger el proceso de las marchas y de las movilizaciones, y de tal manera protegerlo y de tal manera incentivar a los jóvenes y acompañarles, que la agenda no pase a manos de los que quieren manejar la agenda con armas. Esta fue una experiencia que aprendimos en el Magdalena Medio durante 14 años, en medio de una guerra en que la agenda la querían manejar o los militares y la policía, o los paramilitares, o la guerrilla. Entonces uno tiene que ponerse en la tarea, que es una tarea logística, una tarea audaz, una tarea de mucha presencia, que hay que ayudarle a los directivos en el paro y sobre todo a los jóvenes para que no permitan que la agenda sea manejada por quienes quieren manejarlos desde una perspectiva de guerra. Y la cosa es complicada porque la iniciativa la tomó el Estado y decidió que esto era una cuestión de guerra y que se le venía desde una guerra molecular dispersa, y entonces había que atacarla. Y lo normal es que las otras expresiones que pueden responder con armas inmediatamente se meten también a competir por la agenda, y nos vemos en las situaciones más profundas y más difíciles aquí. Así que lo más importante en este momento es no permitir que la agenda sea manejada ni por un Estado que quiere hacerlo con guerra, ni con expresiones. Digo expresiones porque pueden ser múltiples, no lo sabemos. Yo, por ejemplo, en Cali veo la posibilidad tremenda de la presencia de las pandillas juveniles, de las comunidades de Siloé y, por supuesto, de Agua Blanca, completamente agotadas, con hambre y que están armadas, al lado también de una juventud de esas barriadas inmensas que han padecido hambre, que están comiendo en sus familias una vez al día bien, o no bien, pero por lo menos comiendo, y por supuesto eso llega un momento en que se revienta la tapa. Y todo esto fácilmente, si se sienten atacados, pues al principio tiraban piedras, pero si el Estado llega a atacarlos con armas, hemos visto cosas muy preocupantes, por lo menos constatadas en personas de la comisión que están con los jóvenes en el territorio. Por una parte, la presencia de policía vestida de civil, y luego también la utilización en algunos de estos homicidios que ha habido de armas no convencionales de las Fuerzas Armadas, que se utilizan pistolas o revólveres que se utilizan para no quedar identidad que en el trazado se logre identificar que puedan venir de parte de la policía o de personas de la policía, porque mucha gente de la policía no está con esto, pero personas de la policía que se dejaron coger dentro de este llamado a la guerra. Repito, pero esto por supuesto tiene razones muy anteriores que quiero traerlas.
Yo sí creo que el país está profundamente dividido, infortunadamente, y está dividido no en partidos políticos, esto no es de esa especie, sino que muchas personas esperaron que al haber llegado a la solución del conflicto con las FARC, que fue tan duro, es que ya no estamos hablando de los tiempos de masacres de 34 personas como la de Barranca Bermeja, de 120 personas como la del Catatumbo, de 100 personas como las que se dieron en Montes de María, de 78, 80 personas muertas de un golpe, como la que se dio por allá. Estamos hablando pues de golpes al ejército, en que se llevaban a 300 soldados o 300 policías como en Mitú, que se los llevaron prisioneros y mantuvieron algunos como el general Mendieta durante 14 años en medio de la selva. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una situación distinta, pero una situación que todos soñábamos que había terminado definitivamente en La Habana. Y entonces la idea que había, el sentimiento que había es, ahora sí va a ser posible hacer los cambios tan grandes que el país necesita y que los hemos ido postergando porque en medio del conflicto no había entusiasmo político, ni voluntad clara, ni recursos del Estado para enfrentar esos cambios. Y esos cambios se esperaban ahora. Eran cambios en la educación muy a fondo, en la generalización, por supuesto, de la llegada a la educación universitaria de cuantos quisieran en el país y la calidad de la educación. Eran cambios para la comida para todo el mundo, eran cambios para el desarrollo del campesinado, eran cambios para la promoción muy fuerte de la pequeña empresa con servimiento por parte del Estado de facilidades tecnológicas, de créditos, de vinculación de todo el mundo a los mercados, de finalización de toda esta locura en que estamos metidos con la cocaína, de transformaciones políticas y por supuesto del desarrollo rural integral. Había el entusiasmo de que había llegado el momento y porque había terminado la guerra que no nos lo permitía. Y entonces todo un país está detrás de eso y estaba detrás de eso porque había llegado el momento. Pero al lado de eso había otro país que decía, no señor, tenemos que proteger el statu quo, no podemos meternos en esas aventuras de incertidumbre y vamos a proteger el statu quo que quedó y tenemos para eso la legitimidad política que nos dio el plebiscito donde se votó que no podíamos continuar en este proceso de una manera de hacer la paz con todos esos cambios, el país no está para eso. Y ahí hay una división muy profunda, que yo repito, tiene que ver con lo que les decía antes, de la forma como que es lo peor, es que de la forma de entrar con soluciones militares. Eso tiene además en la historia que nosotros en la Comisión de la Verdad hemos estado estudiando con mucho cuidado, la identificación rápidamente por parte del Estado de lo que considera la presencia del enemigo interno. Es una idea que es muy complicada, porque entonces inmediatamente se desata estas cosas, que son tomar prisioneros, fácilmente desaparecer gente, y esto que ha sido horrible. Esto que ha pasado en estas semanas lo recordará Colombia y el mundo como un hecho espantoso. Es cuando estamos cerca de una treintena de jóvenes asesinados. Eso es de unas dimensiones inconmensurables que quedarán en la historia de Colombia y que por supuesto se preguntará la historia de Colombia y dónde estaban los cristianos y dónde estaban los católicos y dónde estaban los teólogos y cuál era la presencia de la iglesia cuando estas cosas estaban ocurriendo. Y nos llama, por supuesto, a una presencia muy decidida. Repito, por el camino de la no violencia activa, participar en estas cosas y no dejarse quitar la agenda, pero perseverar en la agenda con toda determinación por los cambios que el país necesita hacer. Y si no, el conflicto armado interno continuará repitiéndose. Yo quiero finalmente, para terminar esta consideración, tomar un texto que hemos tenido en los últimos 15 días en la liturgia,
Hemos estado hablando pues, del misterio del amor, de amarnos como hermanos, y lo hemos hecho inmediatamente después de la parábola del buen pastor y la reflexión de Jesús como el buen pastor y de nosotros en Jesús como, como buenos pastores. Y ustedes saben esto, creo que los que estamos aquí estamos llamados en distintas formas a vivir esa parábola de Jesús. El buen pastor siempre va detrás de las ovejas, porque las ovejas saben dónde están los pastos buenos, saben dónde hay agua, saben dónde están los bosques con sombras, y el buen pastor va detrás con su callado. Pero cuando sale el lobo, ese es un punto importantísimo, cuando sale el lobo, el buen pastor, nosotros nos tenemos que poner adelante. Y entonces poner la cara frente al lobo y decir, señores, pues es lo que diría el buen pastor, ¿verdad? Señores, estas son mis ovejas, yo las conozco a cada una por su nombre, yo las legitimo, lo que pase con ellas pasa conmigo. Miren, si la iglesia no hace esto en este momento, si ustedes no lo hacen, ustedes no tienen ninguna legitimidad en Colombia para decir que han escrito artículos, han dado sermones sobre derechos humanos, no sirve, no sirve. El buen pastor, como dice Jesús, cuando sale el lobo, da la vida por sus ovejas. Ese es Monseñor Romero, ese es el padre Rutilio Grande, ese es el recuerdo de las mujeres que se pusieron en primer plano, de los hombres que con espíritu del Evangelio comprendieron de qué se trataba. Les repito, vamos detrás de las ovejas, pero si sale el lobo, hay que poner la cara y decir, si van a matar a alguien, aquí estoy yo, déjenlos ir a los demás. Son mis ovejas, las conozco a todos, las legitimo, aquí estamos en un ejercicio de paz, pero alguien tiene que poner la cara y tiene que tener el coraje de decir, yo soy un sacerdote o una religiosa o un seminarista o un trabajador de pastoral. Esto, si van a hacer algo, tienen que pasar sobre nosotros. Y esa fuerza moral inmediatamente tiene unos efectos muy grandes. Por supuesto que supone estar dispuestos a correr riesgos, pero pues son riesgos que si no se corren en estos momentos, otros momentos no va a haber, en un momento en que se definen cosas muy profundas en Colombia. Y contribuyamos a la salida dialogada, por supuesto. La movilización es una presión para el diálogo, pero la movilización pues no puede ser eterna, incluso por muchas cosas, por los riesgos de salud inmensos en medio de este COVID, porque también el país tiene que vivir y tiene que elaborar, y porque no tiene ningún sentido un asunto sin límites. Quizás también para que sea la ocasión para que ustedes reflexionen sobre cómo hay que hacer desaparecer del catecismo de la Iglesia Católica, que todavía está allí, la idea de la guerra justa. Y en el espíritu del Papa Francisco, comencemos a hablar de la paz justa. Jesús es el Dios desarmado. Ninguna arma debe ser bendecida por nosotros, nunca. Ni las armas del ejército, ni las armas de ninguna guerrilla, ni armas civiles. Y creo que en eso nosotros tenemos que ser muy de fondo. Y quiero invitarlos a que promovamos también eso, es decir, la seguridad no la dan las armas, no la dan las armas de la policía, ni del Estado, ni de la guerrilla, ni de las bandas, ni de los civiles armados. La seguridad surge de la confianza ciudadana, de que construyamos comunidades, de que invitemos a unos a otros a creer en nosotros, de que confiemos en la buena intención del otro, aunque no estemos de acuerdo. Como dice Ignacio de Loyola en los ejercicios, el primer principio es creer en la buena intención de mi hermano, y si no lo entiendo, preguntarle que me explique qué es lo que me quiere decir, y si me parece que estoy equivocado, entrar en diálogo con él, pero no dudar de la buena intención. Es decir, por eso nunca sospechar de los demás, y por eso la decisión de construir juntos en las diferencias. Confiamos en los otros. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir y les agradezco inmensamente la invitación.